Los extraterrestres se rieron de la niña humana que tocaba una armadura antigua. ¿Te crees digno? Ella dijo, lo logré. Antes de adentrarnos en esta historia, deja un saludo rápido en los comentarios y dime desde dónde me estás viendo. Realmente ayuda a apoyar el canal. La gran sala ceremonial del Museo del Patrimonio Galáctico en Century Prime quedó en silencio cuando las puertas se abrieron de golpe. Una pequeña figura humana avanzó, el eco de sus botas de trabajo resonó contra el pulido suelo de mármol, atrayendo miradas curiosas y desdeñosas de los dignatarios alienígenas allí reunidos. Mason Hayes se secó el sudor de la frente al entrar en la gran sala ceremonial del Museo del Patrimonio Galáctico en Century Prime. Los controles climáticos estaban claramente calibrados para especies con temperaturas corporales más altas que los humanos. Y a pesar de su ropa ligera, podía sentir el sudor que le recorría la espalda. Como nuevo representante humano del equipo de restauración del museo, Mason había pasado las últimas 3 semanas catalogando artefactos recuperados de las ruinas de Alihium, el legendario mundo natal de los antiguos progenitores que poblaron la galaxia con seres vivos hace mucho tiempo. Hoy fue un día especial. Tras semanas de minucioso trabajo de restauración entre bastidores, el museo acogió una presentación exclusiva para dignatarios y representantes de toda la Unión Galáctica. La pieza central de la exposición era un conjunto completo de armadura de combate precursora, el único ejemplar intacto jamás descubierto. Mason había trabajado incansablemente junto a los conservadores alienígenas para preparar la armadura para su exhibición, aunque su papel se había reducido en gran medida a hacer recados y encargarse de tareas básicas de mantenimiento. Los conservadores arcturianos, con sus manos de 8 dedos y su afinidad natural por el trabajo delicado, habían dejado claro que consideraban a los humanos demasiado primitivos para manejar los aspectos más delicados de la restauración de artefactos. «Recuerda cuál es tu lugar, humana», le había dicho el director Kelber esa mañana. Sus escamas iridiscentes cambiaban de color púrpura a azul mientras hablaba. «Estás aquí por cortesía hacia tu especie, nada más. Colócate cerca de la parte de atrás. Habla solo cuando te hablen y no toques nada. ¿Está claro?» Mason asintió, forzando una sonrisa cortés. Director nítido. Ahora, mientras permanecía de pie en la vasta cámara rodeada por los seres más influyentes de la galaxia, se sentía claramente fuera de lugar. Su sencillo mono gris con el parche del núcleo diplomático de la Tierra parecía lamentablemente inadecuado en comparación con las elaboradas vestimentas ceremoniales que lucían los demás asistentes. Un grupo de altos sauces pasó deslizándose, su piel bioluminiscente proyectando una suave luz azul sobre el suelo pulido. Ni siquiera la miraron, como si un ser humano no mereciera ser reconocido. A Mason no le importó. Estaba acostumbrada a que la subestimaran. Crecer tras el primer contacto, cuando la Tierra finalmente se unió a la comunidad galáctica solo para descubrir que la mayoría de las especies los consideraban recién llegados primitivos, les había enseñado a sus pacientes. Desde entonces, los seres humanos han luchado por el respeto, demostrando su valía una pequeña victoria a la vez. El murmullo de la conversación se apagó de repente cuando el director Kelber ascendió a la plataforma central, con sus ropas ceremoniales reluciendo bajo las luces. Detrás de él, expuesta sobre una plataforma elevada y protegida por un campo de contención, se encontraba la armadura progenitora, un imponente conjunto de placas metálicas que de alguna manera lograba parecer a la vez antigua y futurista. «Distinguidos invitados», comenzó Kelber, con la voz amplificada por altavoces ocultos. «Hoy se conmemora un momento histórico para nuestra civilización galáctica. Durante millones de siglos, los progenitores no han sido más que leyenda. Los míticos ancestros que dieron vida sensible a las estrellas antes de desaparecer misteriosamente. Hoy nos encontramos ante una prueba irrefutable de su existencia». Mason dejó de prestar atención al resto del discurso de Kelber, ya que había escuchado variaciones del mismo durante los ensayos. En cambio, se centró en la armadura en sí. Incluso después de semanas trabajando cerca de él, seguía sintiendo una extraña conexión con el objeto.
Había algo familiar en su diseño que no lograba identificar. Proporciones que parecían casi humanas a pesar de haber sido creadas por una especie alienígena que había desaparecido mucho antes de que la humanidad descubriera el fuego. La armadura medía casi 8 pies de altura. Su superficie era de un oro bruñido intenso que parecía absorber y reflejar la luz en igual medida. El diseño era elegante pero funcional, con juntas articuladas y placas superpuestas que proporcionaban tanto protección como movilidad. El casco presentaba una placa frontal lisa y sin rasgos distintivos que se curvaba ligeramente hacia afuera, dándole una apariencia insectoide. Sin embargo, lo que más fascinó a Mason fueron los intrincados diseños grabados en la superficie de cada plato. Diseños geométricos arremolinados que le recordaban a placas de circuitos, pero con una cualidad orgánica que ningún ingeniero humano había logrado jamás. Durante el proceso de restauración, había notado que los patrones parecían cambiar sutilmente dependiendo del ángulo y la intensidad de la luz, casi como si estuvieran vivos. Y ahora, decía Kelber, llamando de nuevo la atención de Mason hacia la ceremonia. Invito al embajador Zorn del Imperio Draen a realizar la bendición tradicional antes de activar el campo de contención. Una figura enorme dio un paso al frente. El embajador Zorn, representante de los Draken, una de las especies más antiguas y militaristas de la Unión. Con casi 9 pies de altura, piel roja y curtida y múltiples filas de cuernos que sobresalían de su cráneo, Zorn tenía una figura imponente. Los Draen afirmaban ser los legítimos herederos de los progenitores, una afirmación disputada por varias otras especies, pero que ellos mantenían con su característica obstinación. Zorn se acercó a la armadura, alzando sus manos de 4 dedos en un gesto ceremonial. Grandes antepasados, honramos vuestro legado. Él entonó, y su voz profunda resonó en la cámara. Tus hijos se han extendido por las estrellas, construyendo sobre los cimientos que tú creaste. Este artefacto sagrado nos recuerda nuestro deber de continuar su obra y defender sus principios. Mason apenas pudo reprimir una risita burlona. Por lo que había aprendido sobre los principios Draen durante su formación diplomática, estos consistían principalmente en conquistar especies más débiles y explotar recursos sin apenas tener en cuenta las consecuencias ecológicas. La hipocresía era tan evidente que se podía cortar con un cuchillo. Cuando Zorn terminó la bendición y se apartó, Kelber se dispuso a activar el campo de contención que protegería la armadura durante la exposición. Pero antes de que pudiera hacerlo, se produjo un alboroto cerca de la entrada. Disculpen mi tardanza, anunció una voz suave. Anomalías espaciales cerca de la grieta de Cygnus. Un retraso inevitable. Mason se giró y vio a un vidiano entrar deslizándose en la cámara. Altos y esbeltos, con crestas de plumas en lugar de cabello, los vidianos eran conocidos por sus avanzadas capacidades tecnológicas y su actitud condescendiente hacia las especies más jóvenes, especialmente los humanos. Este vidiano en particular lucía la insignia distintiva de la dirección científica en sus túnicas. Profesor Talón, saludó Kelber con una leve reverencia. Empezábamos a pensar que no te unirías a nosotros y te perderías la activación de un artefacto progenitor. La cresta emplumada de Talón se onduló en lo que Mason reconoció como diversión. Para nada. He dedicado 3 décadas al estudio de la tecnología progenitora. Mi experiencia será invaluable cuando actives la armadura. Las escamas de Kelber se oscurecieron ligeramente, señal de molestia, pero asintió. Por supuesto, profesor. Tu opinión siempre es bienvenida. Mason observaba la interacción con interés. Era evidente la tensión entre el director del museo y el científico vidiano, aunque no podía determinar la causa. Antes de continuar, dijo Talón, deslizándose hacia la armadura, debo inspeccionar el artefacto y asegurarme de que la restauración se realizó correctamente. Su mirada recorrió a los conservadores reunidos, deteniéndose brevemente en Mason antes de ignorarla por completo. Veo que incluso han permitido que participe una humana. ¡Qué progresista, director! Varios dignatarios rieron entre dientes, y Mason sintió que se le calentaban las mejillas.
Apretó los puños a los costados, recordándose que responder solo empeoraría las cosas. Talons rodeó la armadura, con sus largos dedos suspendidos justo por encima de la superficie. Conservación notable, murmuró. La interfaz neuronal parece intacta, aunque dudo que siga funcionando después de tanto tiempo. Interfaz neuronal, gruñó el embajador Zorn, dando un paso al frente. Su informe no menciona nada sobre una interfaz neuronal. El director Kelber le lanzó a Talón una mirada irritada. Todavía estamos analizando los componentes. Embajador, sería prematuro hacer afirmaciones definitivas. Prematuro, la cresta de Talón se aplanó contra su cráneo. Los patrones indican claramente una interfaz cuántica de quinta generación diseñada para conectarse con el sistema nervioso del usuario. Cualquier estudiante de primer año de xenoarqueología podría identificarla. Mason frunció el ceño, estudiando los patrones con más detenimiento. Ahora que Talón lo mencionaba, los grabados sí se parecían a los diseños de interfaces neuronales que había estudiado en sus cursos de ingeniería. MIT. Pero había algo más, algo en la disposición que no encajaba. Zorn se acercó a la armadura, su enorme figura proyectando una sombra sobre la pantalla. Si se trata de un sistema de combate funcional, entonces pertenece a Draen. Nuestros ingenieros militares son los únicos cualificados para estudiar semejante arma. Me opongo, gorjeó un pequeño insectoide que Mason reconoció como el representante del colectivo Krill. El legado progenitor pertenece a todas las especies sensatas, no solo a aquellas con ambiciones militares. A medida que el debate se intensificaba, Mason se sintió atraída por la armadura. Mientras los dignatarios discutían sobre la propiedad y los derechos de investigación, ella estudiaba los intrincados patrones con creciente fascinación. Sin duda, había algo familiar en ellos, algo que ya había visto. De repente, lo comprendió. Durante su investigación de pregrado, había trabajado en un exoesqueleto experimental para la construcción en el espacio profundo. La interfaz neuronal que habían desarrollado utilizaba un patrón de circuito similar, aunque mucho más primitivo que el que veía ahora. Pero, aún más importante, reconoció el fallo en el diseño, un error fundamental que impediría que el sistema funcionara correctamente, sincronizándose con patrones neuronales orgánicos. Sin pensarlo, Mason dio un paso al frente, con la mirada fija en una sección concreta de la placa pectoral donde convergían los circuitos. Las discusiones a su alrededor se desvanecieron mientras se concentraba en los patrones, trazando mentalmente el flujo de energía a través de la interfaz teórica. La polaridad está invertida, murmuró para sí misma. Eso no funcionaría en absoluto. ¿Qué dijiste, humana? La voz aguda de Talón interrumpió su concentración. Mason alzó la vista y se encontró con la mirada de todos sobre ella. Tragó saliva, dándose cuenta de repente de que había hablado en voz alta e interrumpido la reunión. Hola, solo quería señalar que el diseño de la interfaz neuronal tiene un fallo fundamental, dijo, intentando mantener la voz firme. La polaridad está invertida en los puntos de unión. Si se activara en esta configuración, crearía bucles de retroalimentación en el sistema nervioso del usuario. Talón soltó una carcajada, un sonido agudo y musical que, sin embargo, denotaba una profunda condescendencia. ¡Qué encantadora! La humana cree que entiende la tecnología ancestral. Director, quizás su mascota debería volver a su recinto antes de que dañe algo valioso. Varios dignatarios se unieron a la risa, y Mason sintió que el calor le subía a la cara de nuevo, esta vez por la ira en lugar de la vergüenza. No pretendo entenderlo todo, dijo, con la voz más firme. Pero he trabajado con interfaces neuronales antes, y los principios básicos son los mismos independientemente de quien las haya diseñado. Esta configuración sería peligroso si se activara. Absurdo, gruñó Zorn. La tecnología progenitora es perfecta. Cualquier defecto que perciban es simplemente el resultado de su comprensión primitiva. Mason respiró hondo, sopesando sus opciones.
Podía ceder, regresar a su lugar en las sombras y dejar que esos arrogantes alienígenas se hicieran daño al activar la armadura. O podía mantenerse firme y arriesgarse a una humillación mayor. Optó por lo segundo. Con el debido respeto, embajador, nada es perfecto, ni siquiera la tecnología progenitora. Y en este caso, el defecto no reside en el diseño original. Es el resultado de una restauración incorrecta. La cámara quedó en silencio. Las escamas del director Kelber se tornaron de un peligroso tono púrpura intenso y sus ojos se entrecerraron. Explíquese, señorita Hayes, dijo con voz peligrosamente suave. Mason señaló la placa pectoral. Durante el proceso de restauración, esta sección se retiró para su limpieza y luego se volvió a colocar, pero se orientó incorrectamente, girada 180 grados respecto a su posición original. Eso invierte la polaridad de las conexiones neuronales, lo que causaría fallo catastrófico en cascada si se activara el sistema. Absurdo, se burló Talón. Supervisé personalmente la restauración. Cada componente fue documentado y reemplazado exactamente como se encontró. En realidad, dijo Mason, buscando su tableta en el bolsillo, tengo los escaneos originales aquí. Abrió el modelo tridimensional que habían creado antes de comenzar el proceso de restauración y lo proyectó en el aire sobre su dispositivo. Si comparan la orientación de los patrones de los circuitos, pueden ver la discrepancia. Los dignatarios reunidos se inclinaron hacia adelante, estudiando la proyección. Mason resaltó la sección en cuestión, mostrando cómo los patrones arremolinados fluían en direcciones opuestas en la armadura restaurada en comparación con el escaneo original. Un murmullo recorrió la multitud cuando varias de las especies más inclinadas a la tecnología reconocieron el problema. Las escamas de Kelber cambiaron gradualmente de púrpura a un azul más neutro mientras examinaba la evidencia. Parece que el humano tiene razón, admitió un científico teariano después de un momento. Los patrones están invertidos. La cresta emplumada de Talón se aplanó contra su cráneo con agitación. Un pequeño descuido, fácilmente corregido, dijo con desdén. Eso no cambia el hecho de que este sea el descubrimiento de progenitores más significativo en un milenio. Menor. Mason no pudo contenerse. Activar el sistema con polaridad invertida habría enviado una señal de retroalimentación a través de las vías neuronales de cualquiera que intentara interactuar con él. En el mejor de los casos, causaría un dolor insoportable. En el peor, la muerte cerebral. El embajador Zorn se giró hacia Talón, intimidando al científico vidiano. Nos habrías permitido activar un sistema con fallas fatales. Esto es una barbaridad. Mientras la discusión se intensificaba, Mason se acercó a la armadura. Ahora que había identificado un problema, notó varios más. Pequeñas discrepancias entre el diseño original y la versión restaurada. Quienquiera que hubiera creado esta armadura había sido un genio, pero el equipo de restauración había cometido numerosos errores en su prisa por preparar la exhibición. Sin pensar en las consecuencias, extendió la mano y tocó la superficie de la placa pectoral. Esperaba sentir metal frío bajo sus dedos, pero en cambio el material estaba caliente y parecía palpitar ligeramente, casi como tejido vivo. Humano. La voz horrorizada de Kelber resonó en la sala. Aléjense del artefacto inmediatamente. Pero Mason estaba paralizada. En el instante en que sus dedos tocaron la armadura, los circuitos comenzaron a brillar con una suave luz dorada que se expandió desde su contacto como ondas en el agua. ¿Qué has hecho?, gritó Talón, abalanzándose sobre ella. Los dignatarios se dispersaron, retrocediendo ante la armadura resplandeciente como si fuera a explotar. Solo Mason permaneció allí, con la mano aún sobre la placa pectoral, observando con asombro cómo la luz se intensificaba. «Está respondiendo a ella», susurró alguien en la sala, repentinamente en silencio. Zorn se abrió paso entre la multitud, con el rostro enrojecido por la rabia. «Retira la mano, humana, antes de que destruyas un artefacto irreemplazable». Mason comenzó a obedecer, pero al apartarse,
La luz pulsó con más intensidad y sintió una suave presión en la palma de la mano, como si la armadura misma la instara a mantener el contacto. Creo que no quiere que la suelte, dijo. Sorprendido, Talón rió con sorna. El humano cree que la armadura tiene deseos. ¡Qué primitivo! Es simplemente una respuesta automática al contacto orgánico, nada más. Pero Mason no estaba convencida. Había algo intencional en la forma en que la luz se movía, formando patrones que parecían casi un lenguaje. Creo que intenta comunicarse, dijo en voz baja. Tonterías, gruñó Zorn, dando un paso al frente y extendiendo la mano hacia ella. Te sacaré yo mismo. Sin embargo, antes de que pudiera tocarla, un pulso de energía emanó de la armadura, empujándolo hacia atrás varios metros. Los dignatarios reunidos jadearon cuando el embajador tropezó, a punto de caer. La luz que emanaba de la armadura se intensificó, bañando la cámara con un brillo dorado. Los patrones en la superficie comenzaron a cambiar, fluyendo como metal líquido ante los ojos atónitos de los alienígenas allí reunidos. La armadura comenzó a reconfigurarse, las placas se deslizaban y ajustaban, disminuyendo su tamaño general hasta que pareció estar diseñada para un humano en lugar de para los imponentes progenitores para los que supuestamente había sido creada. Imposible, susurró Talón. Su arrogancia científica dio paso a una genuina admiración. Una tecnología de automodificación de esta complejidad no debería existir. Ni siquiera nuestros sistemas más avanzados pueden. Su voz se apagó cuando el casco de la armadura se inclinó hacia adelante. Su visor sin rasgos distintivos observó a Mason con lo que pareció una curiosa atención. Entonces, para sorpresa de todos los presentes, una voz emanó de la armadura, no a través de ningún altavoz visible, sino directamente a sus mentes. Una transmisión telepática que, de alguna manera, se traducía al idioma nativo de cada oyente. Tras un largo rato, una mano digna se extendió. La voz dijo, femenina y a la vez ancestral, cargando el peso de Yan. Dime, pequeña, ¿comprendes lo que has encontrado? Mason tragó saliva, consciente de que todas las miradas en la sala estaban fijas en ella. Creo que es una especie de armadura de combate creada por los progenitores. Un sonido parecido a una risa suave llenó sus mentes. No creada por una niña. Creada para. Hay una diferencia. El embajador Zoran se puso de pie de un salto. Su expresión era una mezcla de ira y reverencia religiosa. Gran ancestro, dijo, dirigiéndose directamente a la armadura. Somos tus hijos, los herederos de tu legado. Los Draen hemos mantenido tus tradiciones durante incontables generaciones, esperando tu regreso. El yelmo giró hacia él, y aunque la placa frontal permaneció inexpresiva, había una clara sensación de evaluación en su postura. Reclamas nuestro legado, dijo la voz. Sin embargo, no comprendes nada de nuestro propósito. El embajador retrocedió como si lo hubieran golpeado. Hemos preservado tus enseñanzas, hemos seguido tu ejemplo. Has seguido una sombra, una distorsión de la verdad, pervertida por el tiempo y la ambición. La armadura volvió a mirar a Mason. Esta, sin embargo, ve con claridad. Identificó las fallas sin ayuda, comprendió el peligro donde otros solo veían gloria. El director Kelber dio un paso al frente, sus escamas adquiriendo un tono verde apaciguador. Honrada progenitora, la humana es simplemente una asistente subalterna. Su presencia aquí es una cortesía diplomática, nada más. Si desea comunicarse con nuestros científicos más destacados, guarde silencio. La sola palabra tuvo tal autoridad que Kelber cerró la boca de golpe. Juzga por las apariencias y los prejuicios, pero permanece ciega a la verdad. Por eso nos retiramos de la galaxia hace eones, dejando solo dispersos restos de nuestra civilización como prueba para quienes vinieran después. La armadura volvió su atención a Mason. Tocaste mi superficie sin permiso, dijo, aunque no había ira en la voz telepática. ¿Por qué? Mason vaciló,
consciente de que su respuesta podría tener repercusiones diplomáticas. Pero algo le decía que la honestidad era la única respuesta apropiada. Estaba dañada, dijo simplemente. Yo quería entender el problema para poder solucionarlo. Un impulso loable. La voz asintió. ¿Y qué descubriste? Que la restauración era defectuosa. Los componentes de la interfaz neuronal se habían vuelto a ensamblar incorrectamente, lo que habría causado daño a cualquiera que intentara usarla. Sin embargo, comprendes los principios involucrados. Mason asintió. He trabajado con tecnología similar, aunque mucho menos avanzada. Los conceptos básicos son los mismos. Crear una conexión directa entre la mente y la máquina para permitir un control intuitivo. Interesante. La armadura pareció estudiarla con más intensidad. ¿Y si te ofreciera la oportunidad de demostrar tu comprensión de forma más directa? Antes de que Mason pudiera responder, Talón se adelantó, con su cresta emplumada completamente extendida por la agitación. Esto es absurdo. El humano no puede comprender la complejidad de la tecnología progenitora. He estudiado tus artefactos durante décadas. Debería ser yo quien lo hiciera. Sin embargo, no te diste cuenta de lo que ella vio de inmediato. La voz interrumpió, con un dejo de diversión en sus palabras. El conocimiento sin comprensión está vacío. Vidian, recopilas datos pero no comprendes su significado. Talón retrocedió, su cresta desinflándose. La armadura. La atención volvió a centrarse en Mason. Te llamas Mason Hayes, respondió ella. De la Tierra, Tierra, repitió la voz, como probando la palabra. Desconocida para nosotros cuando partimos. Una especie joven entonces. Solo llevamos unos 30 años formando parte de la comunidad galáctica, explicó Mason. La mayoría de las demás especies nos consideran recién llegados primitivos. La juventud no es un defecto, dijo la voz. A menudo trae claridad donde la edad ha fomentado la rigidez. La armadura se movió ligeramente, las placas realineándose. Mason, bruma de la Tierra, ¿aceptarías un regalo ofrecido libremente? La cámara estalló en protestas. El embajador Zorn vociferó sobre el derecho de nacimiento de Den. Talón gritó sobre protocolos científicos, y varios otros dignatarios añadieron sus objeciones a la cacofonía. A pesar de todo, la armadura permaneció enfocada en Mason, esperando su respuesta. Debería haberse sentido intimidada, abrumada por la responsabilidad y las consecuencias diplomáticas de su decisión. En cambio, sintió una extraña calma, como si este momento hubiera sido inevitable desde la primera vez que vio la armadura. ¿Qué clase de un regalo? Preguntó. Comprensión, respondió la voz, y los medios para usarlo. Mason respiró hondo. Sí, acepto. En el instante en que pronunció estas palabras, la luz dorada que rodeaba la armadura se intensificó, llegando a ser casi cegadora. Los dignatarios se protegieron los ojos, retrocediendo aún más. El director Kelber gritaba algo sobre protocolos de seguridad, pero su voz sonaba distante e irrelevante. La armadura se movió, no como una cáscara vacía, sino con la fluidez de un ser vivo. Bajó de su pedestal y se acercó a Mason, quien se mantuvo firme a pesar de la voz en su interior que le gritaba que aquello era una locura. La prueba final, dijo la voz, audible solo para Mason. ¿Confías? No sabía si la pregunta se refería a confiar en la armadura misma o en algún principio cósmico superior. Pero cuando la figura resplandeciente se detuvo ante ella, con la mano extendida en un gesto que de alguna manera trascendía especies y culturas, Mason comprendió que la respuesta era simple. Sí. La armadura asintió y comenzó a desarmarse. Las placas se separaron, los componentes se desplazaron y se reorganizaron. En el aire, los alienígenas reunidos observaron en silencio, atónitos, como el antiguo artefacto se transformaba ante sus ojos, convirtiéndose en algo nuevo pero a la vez familiar. Con una gracia que desmentía su aparente peso, la armadura reconfigurada se acomodó alrededor del cuerpo de Mason,
las piezas encajando a la perfección hasta que quedó envuelta de pies a cabeza en una segunda piel de metal dorado. Debería haber sido claustrofóbica, restrictiva. En cambio, se sintió como volver a casa. ¿Qué está pasando?, preguntó Zorn, llevando la mano al arma ceremonial que llevaba al cinturón. ¿Qué engaño es este humano? Mason apenas lo oyó. Su atención estaba absorta en la avalancha de información que fluía por su mente. No era abrumadora, sino perfectamente organizada, como si recordara conocimientos que siempre había poseído, pero que había olvidado temporalmente. No hay ningún engaño, embajador, respondió finalmente, con voz tranquila y segura. Solo reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué?, Kelber preguntó, mientras sus escamas se movían a través de un arco iris de colores confusos. Mason sonrió, comprendiendo al instante cómo las últimas piezas encajaban en su lugar. De origen. Con esa enigmática declaración, levantó la mano con la palma hacia arriba. Los patrones dorados de los circuitos de su armadura brillaron con mayor intensidad, y sobre su mano abierta apareció un holograma tridimensional. Un mapa estelar con un nivel de detalle impresionante, que muestra no solo la configuración actual de la galaxia, sino también su movimiento a lo largo del tiempo. Los progenitores no desaparecieron, explicó, mientras observaba cómo el mapa cambiaba para mostrar un sector específico. Se retiraron, refugiándose en mundos aislados para observar y esperar. ¿Esperar qué?, alguien preguntó desde la multitud. Para que sus sucesores maduren, respondió Mason. Mientras hablaba, el mapa hizo zoom, resaltando un sistema solar en particular, uno reconocible al instante para cualquier ser humano. Acomodaron docenas de mundos con potencial para la vida, y luego se retiraron para ver que se desarrollaría de forma natural. El holograma cambió, mostrando una doble hélice de ADN que se transformaba lentamente, iluminándose secciones para resaltar secuencias específicas. Dejaron marcas en nuestro código genético, continuó Mason, con el conocimiento fluyendo por su mente con perfecta claridad. Secuencias latentes que solo se activarían bajo condiciones específicas, cuando nuestra tecnología alcanzara cierto nivel, cuando nuestra comprensión del universo fuera lo suficientemente profunda como para comprender nuestros propios orígenes. Imposible, susurró Talón, aunque con menos convicción que antes. Los humanos son recién llegados, apenas salidos de su cuna planetaria. Los progenitores desaparecieron hace millones de años. 5.327.000, 492 años para ser exactos. Mason corrigió la información proporcionada instantáneamente por la vasta base de datos de la armadura. Y sí, la civilización humana es joven, pero la Tierra misma es antigua, y la vida allí ha evolucionado a través de muchos ciclos. Lo que ven ante ustedes no es la primera civilización humana que surgió en nuestro mundo, solo la primera en sobrevivir el tiempo suficiente para alcanzar las estrellas. Las revelaciones conmocionaron a la asamblea. Varios representantes religiosos comenzaron a murmurar oraciones mientras los científicos discutían acaloradamente entre sí sobre las implicaciones. El embajador Zorn dio un paso al frente, su enorme figura tensa por una tensión apenas contenida. Rabia. ¿Pretendes que creamos que los humanos, la especie más primitiva de la Unión, somos los herederos del legado de los progenitores? Es absurdo. Un truco humano para elevar tu estatus. No somos los herederos, corrigió Mason con suavidad. Solo una rama de una familia muy grande. Los progenitores asentaron la vida en cientos de mundos, cada uno con el mismo potencial. Algunos se desarrollaron tecnológicamente más rápido, pero se estancaron culturalmente. Otros alcanzaron una gran sabiduría espiritual, pero descuidaron el avance científico. Los verdaderos herederos serían aquellos que lograran el equilibrio, tecnología templada por la sabiduría, ambición guiada por la compasión. ¿Y los humanos hemos alcanzado este equilibrio?, preguntó Talón con escepticismo. Mason rió, y el sonido resonó extrañamente a través de su armadura. Para nada. Luchamos con ello a diario,
como todas las especies sensibles. La cuestión no es que seamos perfectos o elegidos. Es que seguimos evolucionando, seguimos aprendiendo, seguimos abiertos al cambio. Hizo un gesto y el holograma cambió de nuevo, mostrando los esquemas de la armadura. Esto no es solo un arma o una herramienta. Es un repositorio de conocimiento diseñado para responder solo a aquellos con los marcadores genéticos que dejaron los progenitores, y únicamente cuando demuestran comprensión técnica y preparación ética. Entonces, ¿por qué nunca ha respondido a ninguna otra especie?, preguntó Coover. Muchos portan ADN de progenitores porque no lo buscaba, explicó Mason. Buscaba los marcadores específicos que indican una senda evolutiva particular. Una que siguió la vida terrestre, pero otras no. No mejor, simplemente diferente. Mientras hablaba, Mason percibió una presencia en los límites de su conciencia. No la voz de antes, sino algo más fundamental. Una conexión con algo vasto y antiguo. A través de esa conexión, la comprensión siguió fluyendo. Los progenitores no eran una sola especie, continuó, la revelación le llegó incluso mientras hablaba. Eran un colectivo de diferentes ramas evolutivas que habían llegado a conclusiones similares sobre la naturaleza de la existencia. No gobernaban la galaxia. La pastoreaban, guiando su desarrollo sin controlarla directamente. El holograma se expandió, mostrando docenas de formas alienígenas diferentes, algunas humanoides, otras completamente extraño para los estándares humanos. Todo funcionaba en armonía. Esta armadura fue creada por una rama de ese colectivo, un grupo que compartía ciertas similitudes genéticas con lo que los humanos eventualmente se convertirían. La dejaron como un mensaje en una botella, con la esperanza de que algún día alguien la encontrara y comprendiera tanto su función como su propósito. Y ese alguien eres tú. La voz de Zorn denotaba escepticismo. Mason negó con la cabeza. No específicamente yo. Cualquier humano con la combinación adecuada de conocimientos técnicos y principios éticos podría haberla activado. Simplemente fui yo quien la tocó primero. Esto no cambia nada, declaró el embajador, erguido. Los Draken seguían siendo la fuerza militar más poderosa de la Unión. Un humano con una armadura antigua no puede alterar el equilibrio de poder. No se trata de poder, embajador, dijo Mason con un tono de tristeza en la voz. Eso es lo que ninguno de ustedes entiende. Los progenitores no se retiraron porque fracasaron o fueron derrotados. Se retiraron porque tuvieron demasiado éxito. Crearon demasiados hijos que solo vieron el poder en su legado, no la responsabilidad. Los sistemas de la armadura la alimentaban. Información sobre los Draken, su historia de conquista y subyugación, su retorcida interpretación de los fragmentarios textos ancestrales que habían usado para justificar siglos de expansión. No eran malvados, exactamente, pero sí peligrosamente equivocados. Tus ancestros estarían decepcionados de en que te has convertido, le dijo a Zorn en voz baja. Querían guardianes, no conquistadores. El rostro del embajador se ensombreció de rabia. ¿Cómo te atreves?, rugió, desenvainando su arma ceremonial, una hoja corta y curva que brillaba con energía. No voy a recibir lecciones sobre mi herencia de un simio primitivo con reliquias robadas. Se abalanzó hacia adelante, con la hoja apuntando a la garganta de Mason. Varios dignatarios gritaron y el personal de seguridad se apresuró a llegar, pero estaban demasiado lejos para intervenir. Mason no se movió. No necesitaba hacerlo. Cuando la hoja se acercó a su cuello, se topó con una barrera invisible, un campo de fuerza generado por la armadura, perfectamente calibrado para detener el arma sin dañar a quien la empuñaba. Zorn se quedó boquiabierto al ver cómo su hoja, capaz de cortar acorazados, se deslizaba dentro de su cuerpo. La armadura, aparentemente contenida por nada, parecía resistirla. La armadura fue diseñada para la defensa, no para la dominación, explicó Mason en voz baja. Sus sistemas más poderosos no son armas, sino escudos. Protección para los vulnerables. No herramientas para imponer la voluntad sobre los demás.
Con un gesto, desactivó el campo de fuerza. La espada de Zorn avanzó apenas un poco antes de que la retirara. De repente, inseguro. No quiero luchar contra usted, embajadora, dijo Mason. Ni contra nadie más. No es por eso que se preservó este conocimiento. Entonces, ¿por qué?, preguntó Kelber, con sus escamas mostrando una mezcla confusa de colores. Si no es por poder o ventaja, ¿por qué dejar atrás semejante tecnología? Mason sonrió. Para recordarnos lo que es posible cuando las diferentes especies colaboran en lugar de competir, para mostrarnos que la diversidad no es una debilidad, sino nuestra mayor fortaleza. Observó a los representantes reunidos. Los progenitores no eran perfectos. Cometieron errores, tuvieron conflictos, lucharon con las mismas preguntas sobre el propósito y el significado que todos nos hacemos. Pero aprendieron a ver más allá de sus diferencias y a trabajar por un objetivo común, el florecimiento de toda la vida. No solo los de su propia especie. Mientras hablaba, la armadura seguía proporcionándole información, mostrándole destellos del pasado. La civilización progenitora en su apogeo, una comunidad galáctica de miles de especies trabajando en armonía. No era una utopía. Todavía había conflictos, todavía había desafíos, pero era una sociedad basada en la cooperación en lugar de la dominación. Ese es el verdadero legado que nos dejaron, continuó Mason. No armas ni tecnología, sino una visión de lo que podríamos llegar a ser si dejáramos de lado nuestros miedos y prejuicios. Bonitas palabras, gruñó Zorn, enfundando su arma. Pero en última instancia, vacías. La galaxia no se rige por ideales, muchacha. Se rige por el poder. Siempre ha sido así, siempre lo será, no siempre, replicó Mace. Y no en todas partes. Ha habido excepciones a lo largo de la historia. Momentos en que la cooperación superó al conflicto, en que la sabiduría prevaleció sobre la fuerza. Hizo un gesto y el holograma cambió de nuevo, mostrando escenas de diversos mundos y épocas. Ejemplos de diferentes especies trabajando juntas para superar desafíos comunes. Estos momentos no son anomalías. Son destellos de nuestro verdadero potencial. Director Kelber dio un paso al frente, sus escamas adquiriendo un tono azul pensativo. Si lo que dices es cierto, y no lo doy por sentado, ¿qué sucede ahora? ¿Pretendes usar este conocimiento para elevar la posición de la humanidad en la Unión? Ma sonrió. Eso sería perder el punto. No, directora. No se trata de elevar a una especie por encima de las demás. Se trata de recordar que todos estamos conectados, ramas del mismo árbol evolutivo, hijos del mismo proceso cósmico. Ella bajó la mirada hacia su armadura. En cuanto a esto, creo que es hora de que se use para su propósito original. ¿Qué es?, preguntó Talón, dejando que su curiosidad científica venciera su anterior escepticismo. Construir puentes, respondió Mason. La armadura contiene conocimiento tecnológico y cultural de docenas de mundos y especies. No solo armas y escudos, sino también técnicas médicas, métodos de restauración ambiental, sistemas de energía sostenible, conocimiento que podría beneficiar a todos si se compartiera adecuadamente. Respiró hondo, tomando una decisión que se sentía a la vez trascendental e inevitable. Propongo que establezcamos una nueva división dentro del Museo del Patrimonio Galáctico, una dedicado a las aplicaciones prácticas del conocimiento ancestral en beneficio de todas las especies de la Unión. No oculto tras campos de fuerza ni reservado para la élite, sino abierto a cualquiera con la curiosidad de aprender y la compasión para usar ese conocimiento con sabiduría. La sugerencia provocó un debate inmediato entre los dignatarios. Algunos se mostraron entusiasmados, otros recelosos, muchos simplemente confundidos por el rápido giro de los acontecimientos. Pero estaban considerando la idea, contemplando posibilidades que habrían parecido impensables una hora antes. Mientras la discusión continuaba, Talón se acercó a Mason, su arrogancia anterior reemplazada por un respeto cauteloso. La armadura, dijo en voz baja, hablaba de tu valía.
¿Qué quería decir con eso? Mason reflexionó sobre la pregunta, sintiendo cómo el conocimiento fluía por su mente. No dignos en el sentido de ser superiores o elegidos, explicó. Dignos en el sentido de estar preparados, preparados para aprender, preparados para crecer, preparados para ver más allá de las limitaciones de una sola perspectiva. Observó a su alrededor la diversa reunión de especies, cada una con su propia historia evolutiva, su propio trasfondo cultural, su propia forma única de percibir el universo. Diferentes, sí, pero no ramas separadas del mismo árbol cósmico. Los progenitores creen que la verdadera sabiduría proviene de la síntesis, de reunir diferentes puntos de vista para crear algo mayor que cualquier comprensión individual. No querían herederos que simplemente preservaran su legado. Querían sucesores que lo desarrollaran, lo mejoraran, lo adaptaran a nuevos desafíos y circunstancias. Y eligieron a los humanos para este papel. Los Talons aún parecían escépticos, aunque menos hostiles que antes. No elegidos exactamente, corrigió Mason. Crearon el potencial en muchas especies. Simplemente somos los primeros en alcanzar este hito en particular. Sonrió. Pero ciertamente no los últimos. Como era de esperar, la diplomacia que llevaba dentro requería semanas de negociaciones, debates y concesiones para establecer el marco del nuevo intercambio de conocimientos con los progenitores. Muchas especies seguían escépticas ante la supuesta conexión de la humanidad con la antigua civilización, mientras que a otras les preocupaba la posible alteración de las estructuras de poder existentes si la tecnología avanzada se generalizaba. Pero, gradualmente, la resistencia dio paso a la curiosidad y la sospecha a un optimismo cauto. La armadura, o mejor dicho, el vasto repositorio de conocimientos que contenía, proporcionó pruebas suficientes para respaldar las afirmaciones de Mason, incluyendo marcadores genéticos presentes en el ADN humano que coincidían con los encontrados en restos de progenitores. Más importante aún, los beneficios prácticos de la cooperación se hicieron evidentes rápidamente. Cuando representantes de diferentes especies comenzaron a trabajar juntos, combinando sus perspectivas y habilidades únicas, lograron avances que habrían sido imposibles de forma aislada. Un biólogo teariano, en colaboración con un genetista humano y un bioquímico krill, desarrolló una cura para una enfermedad neurodegenerativa que había asolado a los arcturianos durante siglos. Un equipo de ingenieros vidianos y humanos creó un nuevo tipo de sistema de energía sostenible que podía funcionar en cualquier mundo, independientemente de las condiciones locales. Incluso los Draken, inicialmente los más reacios a la colaboración, finalmente aportó su experiencia militar al desarrollo de sistemas defensivos para proteger a las colonias vulnerables de desastres naturales. 6 meses después de la fatídica exhibición, Mason se encontraba en el recién construido Centro de Intercambio de Conocimiento Progenitor, observando cómo científicos, académicos y estudiantes de toda la galaxia trabajaban codo a codo, compartiendo descubrimientos y desarrollando las ideas de los demás. La armadura, ahora unida a ella permanentemente a nivel genético, se había convertido en algo más que un símbolo, una herramienta práctica para acceder e interpretar la vasta base de datos del conocimiento progenitor, pero también un recordatorio tangible del potencial de cooperación. Menudo cambio desde el primer día, ¿no crees?, comentó el director Kelber, acompañándola en la plataforma de observación. Sus escamas habían adquirido un tono verde azulado de satisfacción que Mason había llegado a reconocer como auténtico placer. Casi irreconocible, asintió. Aunque nunca imaginé que acabaría siendo una pieza de museo viviente. Las escamas de Kelber se ondularon con diversión. ¿Así es como ves tu papel? Yo lo habría descrito más bien como un catalizador. Mason lo meditó. Quizás, aunque el potencial siempre estuvo presente. Allí estaba, esperando a ser activada. Quizás el director lo admitió, pero el potencial sin acción sigue siendo meramente teórico. Tú actuaste cuando otros solo observaban. Permanecieron en un silencio cordial por un momento, observando la frenética actividad abajo.
Investigadores de una docena de especies diferentes se agrupaban alrededor de pantallas holográficas, participando en animadas discusiones que trascendían las barreras lingüísticas gracias a la tecnología de traducción derivada de los sistemas de armadura. Todavía hay resistencia, observó Mason. No todos están convencidos de que este sea el camino correcto. El cambio nunca es universalmente bienvenido, respondió Kelber filosóficamente, particularmente cuando amenaza las estructuras de poder arraigadas. Pero el impulso está creciendo. Cada colaboración exitosa fortalece la causa de la cooperación. Una conmoción en la entrada llamó su atención. El embajador Zorn entró en la reunión, acompañado por un Draen más joven, que parecía ser su ayudante. La expresión del embajador era tan severa como siempre, pero se movía con determinación en lugar de hostilidad. Hablando de resistencia, murmuró Kelber. Tu diplomático favorito ha llegado. Mason reprimió una sonrisa. Su relación con Zorn había evolucionado a lo largo de los meses. No era exactamente una amistad, sino un respeto mutuo a regañadientes que en ocasiones, la conversación rozaba la camaradería. El embajador había sido de los últimos en aceptar los cambios provocados por el descubrimiento. Pero una vez comprometido, había puesto los considerables recursos del Imperio Draen al servicio del intercambio. Embajador, lo saludó ella al acercarse. ¿Qué le trae hoy a nuestro humilde establecimiento? Zorn gruñó. Un sonido que bien podría haber sido de diversión. Humilde no es la palabra que yo usaría. Hayes. Revolucionario, tal vez. Perturbador, sin duda. Señaló al joven Draen a su lado. Él es Krell, mi sobrino y heredero. Ha expresado interés en su perspectiva sobre la historia de los progenitores. Mason arqueó una ceja, sorprendida por la situación. Que un miembro de la clase Zorn enviara a un familiar a aprender de un humano era algo sin precedentes. Me siento honrada, dijo con sinceridad. Aunque no estoy segura de que puedo enseñar que los recursos del intercambio no puedan proporcionar de forma más eficiente. El conocimiento técnico está ampliamente disponible, reconoció Zorn. La sabiduría aplicada es más rara. Krell tiene mucho que aprender sobre esto último. El joven Draen dio un paso al frente y se ofreció. Una reverencia formal. Sería un privilegio estudiar bajo su tutela, representante Hayes. Su integración de diversas perspectivas ha sido realmente impresionante. Mason sonrió, reconociendo la dificultad que debió suponer para la joven guerrera admitir su admiración por un ser humano. El privilegio sería mío, respondió, devolviendo la reverencia. Aunque debo advertirle que yo también sigo aprendiendo. Como todos, dijo Zorn, con su característica humildad. Esa es quizás la lección más valiosa que nos ha enseñado su descubrimiento. Mientras el embajador y su sobrino se marchaban para completar el proceso formal de registro, la báscula de Kelber se tornó de un púrpura pensativo. Sabes, dijo en voz baja, cuando te incorporamos al equipo de restauración, lo consideré una necesidad política, un gesto simbólico para incluir a la especie más reciente en la Unión. Jamás imaginé que un humano pondría tu museo patas arriba. Mason terminó la frase por él, sonriendo. Las escamas de Kelber se sonrojaron brevemente por la vergüenza. En efecto, te subestimé. Todos lo hicimos. Es un error común, dijo Mason sin mostrarse arrogante. Los humanos ya están acostumbrados. Pero tal vez eso esté cambiando lenta pero inexorablemente, más rápido de lo que crees, replicó Kelber. La noticia se ha extendido por toda la Unión. Las solicitudes de científicos y académicos humanos se han multiplicado por 10 en el último mes. Tu especie está siendo reevaluada a la luz de los acontecimientos recientes. Mason asintió sin sorprenderse. La armadura había cambiado más que su vida. Había transformado la percepción de la humanidad en toda la comunidad galáctica. Donde antes se les veía como recién llegados primitivos, ahora se les miraba con curiosidad y un respeto cada vez mayor. No es que todo hubiera cambiado de la noche a la mañana.
Todavía había quienes resentían la perturbación. Al orden establecido. Seguían siendo especies que miraban por encima del hombro a los humanos, considerándolos advenedizos. Pero la trayectoria había cambiado, avanzando gradual pero inexorablemente hacia una mayor cooperación y comprensión. Mientras observaba al diverso grupo de seres trabajando juntos abajo, Mason sintió la ya familiar presencia de la conciencia de la armadura en los confines de su mente. No controlaba, no dirigía, sino que ofrecía perspectiva cuando era necesario, conocimiento cuando se solicitaba. Una alianza, no una posesión. Estarían complacidos, susurró la voz, audible solo para ella. Esto era lo que esperaban. No adoración ni imitación, sino crecimiento y evolución. Mason sonrió, recordando el momento que lo había cambiado todo. El instante en que la armadura había reconocido en ella algo que había estado esperando que Jan encontrara. No porque fuera especial o elegida, sino porque representaba una posibilidad, un camino hacia adelante que trascendía las limitaciones de cualquier especie o perspectiva. ¿Te crees digna?, le habían preguntado los alienígenas reunidos, y sus risas resonaron en la cámara cuando se atrevió a tocar lo que ellos consideraban sagrado. Lo logré, había respondido, sin comprender entonces la verdad plena de sus palabras. Pero ahora lo comprendía. La humanidad no había creado la armadura en sí, sino el potencial que permitió su despertar. La combinación única de conocimiento técnico, razonamiento ético y apertura al cambio que los progenitores habían estado esperando. No los únicos herederos posibles, sino la primera de muchas ramas del mismo árbol cósmico, que se extiende hacia un futuro compartido entre las estrellas. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y aquí te dejo otro video que seguro te gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo.